¿Qué tal? Bendiciones. Muy buenas tardes. Qué bueno poder compartir nuevamente con usted, como cada fin de semana, poder traer una palabra de parte del Señor para su vida. Obviamente una palabra que primero impacta, toca nuestros corazones y sabemos pues también que de esa manera también lo va a producir en el corazón de las personas que puedan escucharlo, puedan atenderlo. Así que quiero invitarle para que en estos próximos minutos usted esté muy atento a lo que Dios ha puesto en mi corazón, y yo estoy seguro que esto va a poder ayudarle en estos momentos que estamos viviendo. Quiero pedirle por favor que tengamos un tiempo de oración en agradecimiento al Señor, en poder poner este tiempo, poner nuestras vidas, que nuestros corazones estén abiertos, disponibles como tierra fértil para que su palabra, que es semilla, pueda ser sembrada en nuestros corazones, y pues que esta palabra pueda dar fruto al 100 por 1 en cada uno de nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos compartir, por permitirnos llevar, Señor, tu palabra, el evangelio del reino, por permitirnos llevar esta palabra con demostración de poder en el Espíritu. Señor, creyendo en el nombre de Jesús, que mientras tu palabra sea enseñada, Señor, van a suceder milagros. Los enfermos van a ser sanados, los cautivos serán liberados, paradigmas, Señor, van a derribarse en el nombre de Jesús. Oramos para que el entendimiento de los incrédulos pueda ser alumbrado a través de tu palabra. Que esta verdad, Señor, que produce libertad, pueda, Señor, traer muchas vidas, Señor, de esa cautividad que han estado. Señor, creemos en el nombre de Jesús que vidas van a ser traídas de tinieblas a luz admirable. Y desde ya, Padre, declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que este tiempo será glorioso, en el cual, oh Dios, tu palabra será enseñada e impartida en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gracias a las personas que están con nosotros por ahí. Muchas gracias a las personas que están en Instagram y a los que están a través de Facebook. Por aquí tenemos al pastor Hernán Calix. Gracias, pastor. Y tenemos algunos hermanos que ya están conectados en directo a nuestra transmisión. Bien, yo quiero enseñar esta tarde acerca de la crisis al nuevo tiempo. Ese es el tema que yo quiero compartirle, de la crisis al nuevo tiempo. Y pues obviamente no solo en estos momentos, que es una crisis generalizada acerca de lo que estamos viviendo, que pasó únicamente de ser una crisis por una enfermedad, por una pandemia, y ahora ha venido a convertirse también en una crisis, escuche, llena de personas con temores, con inseguridades, personas llenas de ansiedad, personas con preocupaciones, personas que están de repente también, escuche, en el contexto económico. O sea que esto ha venido a ser como una bola de nieve que a la medida que camina pues se va haciendo más grande, y entonces lo que hoy podría representar crisis para una persona, para otro no lo es, pero en términos generales todos, y no solo en estos tiempos, sino que en los diferentes escenarios de nuestra vida vamos a experimentar crisis. Y el Señor Jesús claramente se lo dijo a los discípulos, obviamente una enseñanza para nosotros también, y dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. O sea, jamás el Señor ocultó de que íbamos a vivir aflicciones, jamás ocultó que íbamos a vivir situaciones adversas, jamás ocultó de que íbamos a pasar desiertos en la vida. El tema entonces es si ellos van a existir, si van a haber crisis, si van a haber dificultades, si van a haber problemas. Y yo le digo, depende del contexto en el que podamos verlo. Entonces el tema es cómo nosotros enfrentar, qué es lo que el Señor espera y qué área Dios va a tratar con nosotros en este tiempo. Precisamente, escuche, usted y yo vamos a sacar a la luz en estos momentos de adversidad generalizada, sacaremos a luz verdaderamente cómo estamos por dentro. Todo lo que llevamos por dentro se va a reflejar en estos momentos de adversidad. Usted y yo sabremos
que somos fieles solamente cuando es probada nuestra fidelidad. Usted y yo sabremos que tenemos fe solamente hasta que nuestra fe es probada. Nosotros sabemos si somos perseverantes hasta que nosotros seamos probados en nuestra perseverancia. Entonces yo quiero entrar en estos principios de la palabra y de cómo nosotros, escuche, podemos pasar de la crisis a un nuevo tiempo. Esto es muy importante. ¿Alguien dice por ahí que no me escucha? ¿Sí se está escuchando? ¿Sí? Ok, por favor si me reportan, con todo gusto, que de esta manera quiero poder ayudarles llegar de la forma correcta a cada uno de ustedes. Bien, entonces la Biblia dice en San Juan capítulo 20, versículo del 8 al 10, vamos a leer varios textos de la palabra para entender mejor qué es lo que estaba pasando en este caso específico los discípulos y lo que Dios quiere que nosotros aprendamos hoy en nuestro tiempo presente, en lo que nosotros estamos pasando ahora mismo. San Juan 20 del 8 al 10 dice la escritura: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. En esos versículos, gracias, dice si no están escuchando, en esos versículos la escritura está enseñando cuando el Señor resucita y van al sepulcro. María va al sepulcro y lo encuentra vacío. Ella va y ella cree que se han llevado el cuerpo del Señor, va y le cuenta a los discípulos, dos de ellos específicamente, Pedro y Juan, corren. La Biblia dice que Juan llegó primero y luego apareció Pedro. Pero lo que está explicando específica, cuando entró, dice el otro discípulo, el que había venido primero, hablando de Juan, y dice, entró al sepulcro, vio y creyó. O sea que él logró darse cuenta. No escuche que el Señor había resucitado. Cuando usted lee los versos anteriores, lo que él creyó es a lo que había dicho María, que alguien había tomado el cuerpo y se lo había llevado para otro lado. Entonces todo lo está contextualizando en lo natural. Y luego dice, porque aún no habían entendido la escritura. Mire, una de las cosas que el Señor va a tratar con nosotros este tiempo precisamente es esto. Hay personas que, yo le digo, yo soy portador de algunos principios que me han ayudado a salir adelante. A veces estamos escuchando un mensaje en el cual posiblemente el 100% no nos identifiquemos quizás una palabra, o posiblemente ese día lo que queremos es llenar nuestro depósito de aquella palabra. Le voy a explicar por qué. Quizás en el momento esa palabra no es para mí, pero dentro de 5 días esa palabra me va a hacer falta si yo no la consideré. Entonces estos discípulos tienen por ahí, pero dice que ellos no habían entendido. Ya el Señor Jesús, ¿se acuerdan que en algunas ocasiones le había dicho, lo que ustedes no entiendan hoy lo entenderán mañana? Y esta era una de las cosas que los discípulos no entendían. Tenían que tener una experiencia con el Señor para poder, para poder entender qué es lo que el Señor quería enseñarles. Lo primero que el Señor va a tratar con nosotros en los tiempos de crisis es en aquellas cosas que aún no hemos entendido. Es en aquellas cosas que todavía no nos han sido reveladas. Es aquellas cosas que nos hacen falta para dar el siguiente paso. Usted no va a poder entrar y yo no voy a poder entrar al nuevo tiempo de Dios si no he entendido la razón de lo que hoy estoy viviendo. Si yo no comprendo la razón de lo que estoy experimentando, independientemente de lo que sea. Alguien podrá decir mi crisis hoy se llama economía. Otro podrá decir mi crisis es un problema familiar. Otro podrá decir mi crisis es un asunto espiritual. Otros podrían decir es un asunto del alma. Otros podrían decir cualquier tipo de circunstancia. Entonces el tema es que cuando nosotros venimos al Señor, o sea, usted y yo podemos decir Dios es mi sanador, pero muchas veces cuando experimentamos la enfermedad nos damos cuenta que todavía no habíamos entendido qué significaba que Él fuese nuestro sanador. Entonces a veces somos incursionados en este tipo de situaciones que lo que van a provocar en nosotros, escuchen, no tanto es un problema, lo que están provocando es una oportunidad
para que aquello que no habíamos entendido comience a ser revelado en nosotros. A usted se le va a revelar por qué Él es Jehová Jireh. A usted se le va a revelar por qué Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. A usted se le va a revelar por qué Él es nuestra justicia. Se nos revela por qué Él es nuestra paz. Se nos revela por qué, escuche, en Él podemos estar seguros y confiados. Es a través de este tipo de situaciones adversas que estamos viviendo momentos específicos de la vida. Entonces lo primero que el Señor viene a tratar con ellos, Él resucita, y lo primero que la Escritura narra es que ellos aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Todavía andaban ellos buscando el cuerpo del Señor, a dónde encontrarlo para poderle dar sepultura. María dijo: yo doy cualquier cosa, pero por favor dénmelo a mí. Escuche bien, porque no habían entendido. Quizás hoy todavía no entiendes. Escuche, este no solo es un tema de decir pobrecito lo que yo estoy pasando, lo que estoy viviendo. Quiero decirle que por difícil que sea la situación que estás experimentando, es porque el Señor quiere mostrarte algo que no habías entendido. El Señor quiere revelarnos algo que todavía no comprendemos. San Juan capítulo 20, versículo 16, ya hablamos la primera parte, lo que no hemos entendido. El Señor quiere que comencemos a entender algunas cosas, y eso es muy peligroso, le explico, porque más adelante yo enseño ahí, o el Señor me mostró, y yo voy a compartir con usted cuál es el peligro de las personas que no entienden, cuál es el peligro de aquellas personas que todavía no saben qué están pasando. Cuando uno no sabe lo que está pasando, pierde su norte, pierde la capacidad de decidir, pierde la capacidad de saber qué hacer, hacia dónde caminar, qué decisiones precisamente debemos tomar en estos tiempos específicos. En Juan capítulo 20, versículo 16, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, escuche, Raboni. Cuando ella se vuelve al Señor, le dice Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Vamos al verso 19, dice la palabra. Cuando llegó la noche de aquel mismo día que se le manifestó a esta María Magdalena, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos. Aquí dice, ¿dónde estaban? Estaban encerrados, y dice la Escritura que tenían miedo. Estaban encerrados porque tenían miedo. Esa es otra de las cosas que enfrentamos en los tiempos de crisis. No solamente lo incomprensible, no solamente que no estamos entendiendo algunas razones, algunas cosas que Dios quiere enseñarnos, sino que también experimentamos miedos. Dice que los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y luego dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. O sea, el Señor Jesucristo llega y sabe que Él puede discernir que ellos están llenos de miedo. Él sabe que tienen temores, y lo primero que suministra es paz. Yo creo precisamente que Dios jamás va a producir un milagro en un ambiente de temor. No va a producir milagros el Señor en un ambiente de incertidumbre. No va a producir milagros en un ambiente, permítame usar esta palabra, en un ambiente de ignorancia, cuando no sabemos lo que está pasando. Pero cuando usted y yo estamos seguros quién es Él, cuando el temor no ha llegado a nuestras vidas, entonces nosotros sabemos que algo está a punto de pasar, que algo está a punto de acontecer. Usted se mantiene y yo me mantengo expectante a lo que está a punto de suceder, porque sí lo entiendo y porque no hay temor en mi corazón. Ya he mencionado semanas anteriores que lo contrario a la fe no es la incredulidad, sino el temor. Ya de por sí el temor mismo viene a agregar un montón de situaciones a la vida del hombre. Escucha, a ponerle inseguridad, a ponerle desesperanza,
a ponerle que más la gente preocupaciones. El miedo le trae la duda, el miedo le trae inseguridad, le trae insomnio. La gente no tiene tranquilidad en ningún contexto. Entonces imagínense que los discípulos dice que tenían miedo por los judíos, ¿verdad? Por todo lo que había pasado, habían crucificado al Señor. Imagínese usted lo que significaba para ellos 3 meses o 3 años y medio caminar con su maestro, un hombre, mirar a Dios mismo hecho hombre, las enseñanzas, los prodigios, las señales, los milagros, las resurrecciones, y de repente muere, lo ven que es crucificado, no entienden que él va a resucitar. Ellos estaban, hermano, temerosos. Yo no sé si le pasa en un momento de su vida que usted dice, yo no sé qué es lo que está pasando. Tal parece que la situación que a mí me acontece no tiene ni nombre. Parecemos que Dios nos abandonó, como que Dios no está con nosotros. Y exactamente era lo que estaba pasando con los discípulos. Su maestro ya no estaba con él, no lo podían ver. Para ellos ya estaba muerto, no entendían la resurrección. No sabían que ahora no iban a tener a un Cristo, escuche, en cuerpo físico, sino un Cristo glorioso, a un Cristo resucitado, a un Cristo que se le había dado autoridad, que le había arrebatado las llaves, escuche, al Hades, al infierno mismo, para traerle la autoridad a la iglesia. Ellos no sabían que eran seguidores de un Cristo que iba a vencer la muerte misma y que iba a ser sentado en lugares celestiales para reinar, y que en ese mismo lugar junto a él íbamos a estar usted y yo como hijos, sentados ahí junto a nuestro Señor para reinar, para gobernar en los lugares celestiales. Pero mientras no entendamos, mientras tengamos temores, difícilmente vamos a poder accionar, difícilmente vamos a escuche, casi siempre estamos como reactivos, viendo a ver cómo solucionamos problemas. Pero la gente que no tiene miedo, la gente que ya entendió, entonces es gente proactiva, tome decisiones correctas, da paso firme, sabe que Dios está con él, el temor no lo envuelve, la ansiedad no lo envuelve, camina seguro y confiado porque Dios está con él. Y entonces el Señor Jesús entra y les dice: paz a vosotros. Eso era lo primero que necesitaban. Escuche, experimentar paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que dice la Biblia que guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, la paz de Dios tiene una capacidad impresionante, y es que la paz de Dios tiene la capacidad de guardar cada uno de nuestros pensamientos y de nuestra mente y las emociones en nuestro corazón. Dice que Él guarda la mente, Él guarda el corazón. Él le monta, porque la palabra guardar es un término militar que significa montar operativo. O sea, esa paz del Señor, hermano, le monta un operativo a su vida y a la mía. Le pone un cerco protector para que el temor no llegue, para que la duda no llegue, para que la desesperanza no llegue. Alguien aquí puede decir conmigo, alguien ahí detrás, escuche, de su móvil, de su computadora, puede decir: yo necesito de esa paz, yo necesito que el Señor me haga ver y entender, que revele la verdadera razón de lo que Él está haciendo, de lo que Él está provocando, que se vaya el temor de mi vida y que venga paz en el nombre de Jesús, porque me va a permitir entonces poder caminar seguro, dar pasos firmes y tomar decisiones correctas. Entonces la palabra de nuestro Dios dice: el Señor paz a vosotros, verso 20, y cuando les hubo dicho de esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Se reasegura: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Mire qué tremendo, que Él sopla el Espíritu Santo después de que le suministra paz. Porque el mundo espiritual, escuche, reacciona de acuerdo a su estado de ánimo. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de temores, atraemos solo fatalidades, situaciones adversas. El mismo Job dijo: lo que temí, aquello a lo que yo había temido me sobrevino. O sea, estoy experimentando, viviendo a lo que siempre le tuve miedo.
Entonces, obviamente, si usted y yo tenemos fe, estamos confiados en el Señor, no vamos a tener otra cosa más que recibir o que cosechar en aquello que nosotros estamos confiando y estamos creyendo. Entonces Dios les dice, pasa a vosotros. Y así como yo os envío, Él comienza a recordarles su misión en la tierra. Yo repito de nuevo, hasta que ellos tienen paz, son capaces de escuchar que el Señor les dice, hey, escuchen, así como me envió el Padre, también yo les envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que entender por qué estamos aquí. Tenemos que entender cuál es la razón por la cual el Señor nos posicionó en esta tierra, en este país, en esta nación, en este territorio, para cumplir un propósito específico del cielo en la tierra. Bueno, cuando leemos en la Escritura, el Padre nuestro, hágase tu voluntad como en los cielos, también aquí en la tierra. Y el único que puede llegar a cumplir la voluntad del Señor en la tierra es usted y soy yo, que estemos dispuestos y disponibles para obedecer lo que Dios quiere que se haga de su voluntad aquí en la tierra. Versículo capítulo 20, siempre ahora el verso 24, dice la palabra de nuestro Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Verso 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere, ¿se da cuenta? Ahora estamos primero hablando de que no entienden. Después que ellos tienen temor, ahora el Señor está tratando también con la incredulidad. Es que si yo no lo veo, hasta no ver, no creer, hasta nosotros lo hemos vuelto como un estilo de vida, como una forma de decirlo en el contexto natural de nuestra vida. Hasta no ver, no creer. Entonces dice, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, no sé si le ha pasado a usted, Señor, si verdaderamente soy tu hijo, quiero que me lo demuestres. Por una falta de identidad, que el Señor quiere que le esté dando señal para todo, que el Señor quiere que le esté dando señal para saber si Él está con usted. Claro que Él está con usted. Claro que usted y yo somos sus hijos. Él ya lo hizo por usted y por mí. Y entonces la Escritura dice, ahora dice, 8 días después, sí, porque si no metiere mi mano en tu costado no creeré. 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo nuevamente, pasa a vosotros. Se da cuenta que ya primero ellos lo van a buscar al sepulcro, no lo encuentran porque no habían entendido. Les aparece por primera vez y los encuentra llena de temores y les dice, pasa a vosotros. Aparece por ahí Tomás y dijo, si yo no lo miro y no lo toco, no voy a creer. Y ahora 8 días después vuelve el Señor a aparecer y nuevamente dice la Escritura que ellos están encerrados y cuando el Señor aparece otra vez les dice, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. El Señor fue a confrontar la incredulidad de Tomás. El Señor, mire, en estos tiempos de crisis, primero experimentamos, como le decía, si entendemos o no lo que Él está haciendo. Experimentamos, escuche, si tenemos temor o no tenemos temor. Y el Señor viene a ver eso en nuestros corazones, a ver si estamos creyendo o no estamos creyendo. Y Él va a venir a confrontar la incredulidad de nosotros a través de situaciones adversas. Le dijo a Tomás entonces, pon tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hasta ese momento él puede replicar, Señor mío y Dios mío, cuando ya fue tratada la incredulidad de su corazón. Jesús le dijo, porque me viste, me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Bienaventurado usted y yo que sin ver podamos creer en el nombre de Jesús.
Y luego entonces, y quiero ir así en esa forma cronológica leyendo, San Juan capítulo 21, verso del 1 en adelante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez. Se da cuenta, ya ellos le buscan en el sepulcro. Aparece por primera vez cuando ellos están encerrados porque tienen temor. Aparece por segunda vez para romper con la incredulidad de Tomás y en ambas veces decirle paz a vosotros. Ahora por una tercera vez el Señor se les manifiesta. Y es importante esto, porque nadie va a experimentar el nuevo tiempo si en la crisis el Señor no trata tus inseguridades. Dios no te va a meter en un nuevo tiempo si a través de la crisis Él primero no trata con nuestros temores. Si a través de la crisis Él no trata con nuestra incredulidad. Si a través de la crisis el Señor no trata, escuche, con aquellas cosas que no entendemos. Precisamente esto es el provecho que usted y yo le sacamos a las situaciones adversas. Jesús por tercera vez se les manifiesta. Me gusta esto. Esto es interesante. Mire, y guárdeselo en su corazón. El Señor resucita. Y después de resucitado, Él pudo irse a la diestra del Padre. Pero Él no se fue a la diestra del Padre. Él sabía que sus discípulos en tierra todavía tenían áreas no resueltas. Los había ministrado durante 3 años y medio, pero todavía habían cosas que no las entendían. Él necesitaba manifestársele. Guarde esto en su corazón. Él se le estaba manifestando como el Cristo resucitado para hacerles entender algunas cosas, para darles paz en medio de sus temores y para romper con su incredulidad. ¿Sabe qué es lo que necesitamos entonces en este tiempo? Ver que la manifestación del Cristo resucitado en su vida y en mi vida. Usted y ahora no le diga, Señor, resolveme el problema, resolveme esto, resolveme lo otro. Dígale, Señor, quiero que te manifiestes porque he tenido temor. Quiero que te manifiestes porque he tenido dudas. Quiero que te manifiestes porque ha habido incredulidad. Quiero que te manifiestes porque hay cosas que no he entendido. Escuche, si usted pasa y yo pasamos esta crisis sin entender estas cosas, vamos a tener en algún momento que volver a experimentarlas. Entonces, después de esto, Jesús se les manifiesta otra vez. Me gusta porque Él no se va a la diestra del Padre, sino dijo, yo tengo algunas cosas que hacer acá. Tengo algunas cosas que hacer con mis discípulos. Necesito manifestarle porque quiero afirmarlos para que ellos entren a su nueva temporada. Tengo que afirmarlos para que ellos hagan las cosas bien en este nuevo tiempo que yo tengo para ellos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura, después de esto Jesús se manifestó otra vez. Y sus discípulos, a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Cuando dice se manifestó de esta manera, quiero que aprendamos esto. El Señor tiene múltiples formas de manifestársele a sus hijos. Dios no se va a manifestar de la misma forma a usted que a mí o a otra persona. Él tiene una forma específica y una manera muy peculiar de poder manifestársele a usted y de manifestárseme a mí. Y dice, lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Verso 3. Dijo Simón, habían 7 discípulos con Pedro. Dijo Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Mire qué interesante. Ellos le dijeron, vamos vosotros también contigo. Esto me dice a mí, Pedro está volviendo nuevamente a sus actividades de donde el Señor ya lo había sacado desde el inicio. Cuando el Señor lo encuentra a él y a los discípulos, le dijo, ya no serás. Ahora le dijo, serás pescador de hombres. Ahora ya no te vas a dedicar a esto. Pero Pedro, como está inseguro, está con temores y hay unas situaciones que no tiene claras, no sabe cuál es el siguiente paso para la nueva temporada. Entonces dice la Escritura que Pedro dijo, voy a pescar. Y es interesante porque Pedro tiene tal liderazgo que el resto de los que están con él ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. El peligro que se corre con la gente insegura, el peligro que se corre con la gente temerosa, el peligro que se corre con la gente que no ha entendido lo que Dios está haciendo, es que cualquiera le dice qué hacer y lo sigue.
Cualquier comentario lo absorbe, cualquier comentario lo confunde, cualquier comentario lo atrae porque no tiene seguridad de lo que está pasando. No sabe cómo manejar y cómo canalizar el tiempo que está experimentando. Entonces dice la palabra, le dijeron vamos contigo, también contigo fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Se acuerda que cuando el Señor se los encuentra de la misma forma están? Acaban de venir de intentar pescar toda una noche y no habían pescado tampoco nada, y en esta ocasión vuelve a suceder lo mismo y aquella noche no pescaron nada. Verso 4, cuando ya iba amaneciendo, me gusta esto, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Mire, dice que se les presenta ya casi al amanecer, eso es a la cuarta vigilia de la noche. A la cuarta vigilia de la noche es de las 3 de la mañana a las 6, es la hora más oscura de la madrugada, pero es la más cercana al amanecer. Yo repito, la cuarta vigilia de la noche o la hora de las 3 a las 6 de la mañana es la más oscura, pero es la más cercana al amanecer. Y entonces ellos ya están en su amanecer, pero vienen sin pescar, vienen sin respuesta. Imagínese usted, se le muere su maestro, lleno de temores, están inseguros, tienen incredulidad y ahora de paso se dejan guiar por Pedro, lo lleva a pescar, intentan toda la noche y no tienen nada. O sea, esta es una vida totalmente, usted mira, como trágica. Y súmenle que ya no tenían a su maestro, no tenían esa figura de liderazgo, esa figura de autoridad, esa figura delante de ellos que le dijera cuál era el siguiente paso que tenían que dar. Y esto es tremendo, que yo quiero dejarlo, que esto yo lo estoy plasmando en un libro, y es que los discípulos estaban siendo transicionados. El Señor, recuerde que tenían 3 años y medio de caminar con un Jesús tangible y visible, y a partir de ahí en adelante ya no iban a caminar con un Jesús tangible y visible, iban a caminar con un Espíritu Santo que ni se miraba ni se tocaba, pero iba a estar dentro de ellos. Ellos iban a transicionar. Dios quiere llevarte a un nuevo tiempo, pero con temores no lo va a poder hacer. El Señor quiere meterte una temporada donde el Espíritu de Dios te va a guiar, aleluya, donde el Espíritu Santo de Dios estará contigo en los siguientes pasos, pero no con temores. No puedes tener temores, no puedes tener inseguridad, no puedes tener duda, no puede haber incredulidad en tu corazón. Tienes que estar seguro y dejar que Dios trate esas áreas que todavía están en ti inseguras para el nuevo tiempo. No podemos entrar a una nueva temporada con áreas no resueltas. Y entonces dice la Escritura, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, no sabían. Y el Señor se acerca, interesante esto, les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces dice, la echaron y ya no podían sacar porque la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Mire, esto es interesante. La Escritura, cuando usted lo lee, dice que estaban a una distancia más o menos de unos 200 codos, que eso son unos 100 metros. A unos 100 metros, como a una cuadra de distancia, quizás nosotros no podamos identificar visiblemente con nuestros ojos naturales quién está dentro de 100 metros, porque es bastante largo. Pero algo que sí, aunque no lo podían ver, cuando Él habla, uno de ellos identifica su voz. Uno de ellos reconoce la voz del Señor a la distancia, y fue Juan. ¿Quién era Juan? Era el discípulo amado, el que se recostaba, el sinónimo de aquel que tenía intimidad, que aquel que estaba cercano al Señor. Usted y yo tenemos que experimentar esa cercanía con el Señor, porque va a ser fácil identificar su voz en medio del caos. Va a ser fácil identificar su voz aunque no estemos viendo algunas cosas. Entonces Él identifica su voz a lo largo, se lo dice a Pedro. Entonces Pedro se lanza y por allá entonces se encuentran con el Señor a la orilla. Y en el verso 14 dice que ya era la tercera vez que el Señor se les manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando usted lee esto, esa tercera vez el Señor dijo: es que la cantidad de veces que sea necesario lo voy a hacer hasta que ellos entiendan. Porque lo que yo voy a hacer con ellos no pueden entrar en la condición que ellos están ahora.
El Señor se quiere manifestar a tu vida. El Señor a través de esta crisis está lidiando con la incredulidad de nuestro corazón. Está lidiando con los temores en nuestro ser interior. Está lidiando, escuche, con las inseguridades, con lo que todavía no entendemos. Está lidiando para, escuche, no escuchar voces como la de Pedro, que hizo que se fueran y que volvieran a sus actividades anteriores. Es un peligro para las personas con inseguridad, es un peligro para las personas llenas de temores escuchar voces. Escuchan muchas voces y van para todos lados. No hayan ni siquiera a quien escuchar, están confundidos. Hay personas que permanentemente preguntan, investigan allá y van allá y quieren indagar en todos lados porque como no son capaces de identificar la voz de Dios en medio del caos. Juan escucha la voz del Señor. Solamente escuche, aquellos que han y que tienen una intimidad con el Señor saben identificar su voz en medio de situaciones adversas. Deténgase un poco, enciérrese, váyase a su aposento, a su lugar secreto en oración y dígale: Señor, yo quiero que tú te manifiestes en mi vida. Quiero que rompas en mí con los temores. Quiero que rompas en mí con la incredulidad, con la duda. Quiero que saques de mí el que yo vaya detrás de una voz y de la otra. Yo tengo que reconocer tu voz. La Biblia dice que él, ¿cómo se llama? Que las ovejas oyen su voz y lo obedecen, lo siguen, se la pueden reconocer y la terminan obedeciendo. La pregunta: ¿qué voz estás escuchando tú y qué voz estoy escuchando yo? ¿Qué es lo que tú y yo estamos experimentando en este tiempo? Vamos a poder transicionar en la medida que usted y yo dejemos que el Señor nos trate en el nombre poderoso de Jesús. Déjeme orar por usted. Déjeme orar por su vida, porque yo creo firmemente en un tiempo de la manifestación de Dios, porque hay un nuevo tiempo que se está aperturando, pero no va a ser este tiempo para gente que está llena de temores. El temor va a prevalecer si usted y yo no nos sacudimos de él. La duda va a prevalecer si no nos sacudimos de ella. Y todo este tipo de inseguridades van a prevalecer si nosotros no nos aseguramos ahora de encontrarnos con el Señor, escuchar su voz y ser afirmados. Diga conmigo ahí donde se encuentra: yo quiero una manifestación de Dios a mi vida para que me afirme, para que procese las áreas que no están resueltas en mí, para que procese todo aquello que en mi alma no está en su lugar, no está resuelto. Vamos a orar en el nombre del Señor. A la gente que está en Instagram y también a los que me están acompañando a través del Facebook, déjeme orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Yo creo, Señor, que tu palabra dice que la gloria postrera es mayor que la primera. Señor, que a tus ministros tú los haces como llamas de fuego. Yo creo en tu palabra que lo declara, que la gloria venidera, Señor, aleluya, es mayor que la primera. Yo creo en el nombre poderoso de Jesús, que cosa que ojo no vio, que oído no escuchó y no ha subido a corazón del hombre, son las que tú tienes preparadas para los que te aman. Yo creo, Señor, en el nombre de Jesús, que hay un nuevo tiempo que tú estás abriendo posterior a esto que estamos experimentando ahora, y que tú vas a usar, Señor, tu iglesia de una forma impresionante. Desde ya hay algunos que están surgiendo, desde ya hay algunos, Señor, que están siendo, Señor, procesados, Señor, arrancado el temor, arrancado la duda, arrancado la incredulidad, arrancado las inseguridades, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oro, mi Dios eterno, diciendo: paz a vosotros. Paz a vosotros en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, un tiempo de manifestación gloriosa tuya a nuestras vidas. Encontrarnos contigo para lo que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero orar. Escuche bien. Quiero orar también quizás por su familia. Quiero orar por su necesidad. Quiero orar por aquellas personas que están experimentando alguna situación específica. Si usted tiene alguna petición
usted puede escribirla ahí en el chat. Yo estoy aquí leyendo y con gusto voy a orar de forma muy intencional, muy directa por su necesidad específica. Si usted quiere dejarla en el Messenger, déjela. Nosotros estamos teniendo tiempo de oración, de intercesión con el equipo ministerial de aquí en San Pedro Sula, y estamos ayunando juntos y podemos estar orando también por sus peticiones, orando por su vida en el nombre poderoso de Jesús. Así es que bendiciones. Si alguno está enfermo entre vosotros, le declaro en el nombre de Jesús que por la llaga de Jesucristo es sano, es sano. Enviamos la palabra de sanidad sobre cuerpos enfermos, enviamos la palabra de paz sobre aquellos que tienen temores, en el nombre poderoso de Jesús. Así es que adelante. Si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? Y vamos a estar viéndonos este próximo miércoles. Vamos a estar compartiendo también una palabra a través de la página de la Iglesia Central Ministerio Internacional Jireh en la ciudad de Tegucigalpa. Así es que ahí nos vamos a estar viendo el próximo miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones.